Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada. Uniradio va conmigo. Bienvenidos a la transmisión de esta entrevista con el jurado calificador de la 9ª Bienal Internacional de Arte Visual organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues bueno, platiquemos un poquito con este jurado de la 9ª Bienal de Arte Visual Universitario, que ha tenido pues mucho trabajo. Son más de casi 900 obras, más de 970 obras de distintos países, dividida en dos categorías, y yo quisiera preguntarles si han encontrado algún tipo de temática específica que haya emergido particularmente de estos últimos 2 años que han sido transformadores y reveladores de muchas de las cuestiones de nuestra humanidad, ¿no? La pandemia, la enfermedad que ha habido, el confinamiento. No sé si hay alguna de esas temáticas que se va reflejada en algunas de estas obras que ustedes vieron para la calificación. Hay una temática planteada ya de entrada en la convocatoria que tiene que ver con la ausencia y presencia, ¿no? Y que pues evidentemente es algo que es muy importante en este momento por muchas razones: pandemia, violencias distintas en el país, y permea pues todas las piezas. Algo que a mí me llamó mucho la atención es como del lugar de la presencia, o en el lugar de la presencia, la adolescencia como esa presencia vital, ¿no? Como la pulsión vital, y por otro lado la ausencia o la relación ausencia-presencia a partir de la huella. Piezas más monócromas, más hacia el dibujo, la marca, el grabado, y la adolescencia como más el color, la vitalidad. Eso es algo que me llamó en lo personal la atención. Bien, hay más de 36 países, 37 países, de 122 instituciones universitarias, creo que hasta de la isla Mauricio hubo un participador, y me parece que eso es muy significativo, no solo de la convocatoria de una bienal que ya tiene 9 emisiones, y ahora te voy a aprovechar para preguntarte a ti, Ana Cristina, ¿cómo has visto tú la transformación, no solo de la bienal en sí misma, sino del trabajo que se hace a partir de la bienal en la universidad y del arte desde esa primera emisión hasta la de ahora? Sí, bueno, para mí es un retorno importante porque me lleva a repensar mi propia formación, ¿no? Es decir, desde la educación artística, este es un concurso que tiene ese perfil, el pensar la educación artística. ¿Qué tiene que ver la educación artística con el arte? Porque pensaríamos que es obvio, pero no lo es, ¿no? Entonces, el perfil de egreso, ¿qué es lo que está generando la gente que está en formación y la gente que sale de una carrera, que está imbuida en el entorno de una universidad? Sí, fui parte del comité organizador de la primera Bienal y vi toda, digamos, la concepción alrededor de todo esto, y creo que hay mucho de ese espíritu que iba ligado a las primeras preocupaciones como de qué hacía una licenciatura en arte en esta universidad, ¿no? Es decir, cuál era la pertinencia y qué tanto interés había también en lo local, ¿no? En la región. Y resulta que sí, sigue siendo, creo que un tema muy vigente el pensarnos en qué es lo que hacen los estudiantes y qué hacen los profesores, y creo que eso se manifiesta de muchas maneras en diversas técnicas, y lo que hablabas de las temáticas, que también es muy presente, que si bien hay una línea, es muy claro que también el grabado, estoy de acuerdísimo con Tania, o sea, el grabado y el dibujo como huellas y como marcas están muy presentes en muchas de las piezas. Es muy, muy interesante que incluso en el videoarte hay como una digamos, marcada influencia como de procesos y de performatividad que tiene que ver con eso, o sea, el cuerpo, lo que deja el cuerpo, el estar y no estar, ¿no? De alguna manera. Quiero preguntarle a Keith Hammonds, que además de ser el curador del Museo Jumex, pues tiene una gran trayectoria en torno a todo lo que se genera alrededor de la Bienal, particularmente, ¿cómo pensarías tú que se puede hacer una curaduría de algo que trae la apertura para, pues, grabado, pintura, videoarte, ¿no? Y sobre todo, cómo promocionarlo hacia el público, que a veces puede quedar muy lejano al arte? Para mí es súper importante que consideremos arte como una forma de pensamiento que podría incluir medios muy tradicionales, medios nuevos, para investigar nuestra situación cultural y también el intercambio con otras culturas. Entonces, con una exposición, una bienal como así,
lo que es más clave es para generar este discurso entre los participantes y entre el público, con el público, mostrar cosas que hablan sobre nuestra vida hoy, igual que está en Tailandia o aquí en México. Puntos de contraste, puntos que compartimos en nuestra vida. Y bienales como es así podrían vincular muy bien un discurso cultural que es más amplio que experienciamos día a día. Hubo un crecimiento de la Bienal pasada, que fue en 2020, a la de ahora, entre, por ejemplo, de registros fueron 409% de crecimiento y de países un 740% más de participación. ¿Hay alguna beta, creo, o más bien quiero preguntarles si hay alguna beta que de pronto con la pandemia se detonó en torno a la expresividad? ¿Nos hundimos tanto, nos sofocamos tanto que tenemos que contar algo? Algo que nos dejó la pandemia es muchos estudios alrededor del mundo acerca de la importancia, de la potencia de las prácticas artísticas de muchas formas, ¿no? Por un lado, en la cercanía a una contingencia como fue o es la pandemia, o los terremotos que los tenemos muy cerca a nosotros. Pero justo eso, como que creo que estos estudios y fue evidente durante estos 2 años, eso, la potencia del arte, y probablemente a eso se haya debido, no sé, y se deberán algunas como efervescencias en estas prácticas, ¿no? Como mucho más gente abierta, por ejemplo, a participar de expresiones artísticas en línea, por ejemplo, ¿no? Algo que fue así también un boom en estos años, pues por obvias razones, ¿no? Pero probablemente esté por ahí, ¿no? La razón del crecimiento. ¿Cómo debe vincularse el arte más allá de las instituciones públicas con el público en general? Me queda claro que es necesario que las instituciones públicas apoyen el arte, pero no sé si tiene que buscar una independencia de estas mismas instituciones. Hay más público para arte ahorita. Quieren ir a galerías porque son espacios más limpios, podemos decir, como teatros y cines, y fue una amplificación de visitantes a los museos. Entonces creo que ya entró el arte contemporáneo en la mente del público, que es algo que tiene valor como una experiencia para ellos. Claro que me gusta mucho que la gente, el público quiere ver las experiencias de artistas. ¿Y ya debe el arte ser políticamente correcto? Bueno, no, mira, justo retomando un poco la pregunta que hacías anterior, de como el papel de la institución pública. O sea, la institución pública tiene que poner como los medios, ¿no? Los recursos, los espacios, difundir, apoyar, ¿no? Pero no determinar los contenidos, porque entonces sí estaríamos en problemas, ¿no? Es decir, sería en contra de todo lo que podemos pensar que el arte nos da, autonomía, pensamiento crítico, es decir, tiene que proveer como ciertos medios, pero hasta dónde, quién determina qué es lo correcto o no, o si es político o no, porque muchas de estas piezas van a ver que sí tienen temas complicados en relación a esa como propuesta de la presencia y la ausencia, y obviamente va a haber temas álgidos, críticos y políticos en toda esta muestra, pero creo que lo importante es considerar que no es un espacio neutro, obviamente, la universidad no es un espacio neutro, las instituciones públicas no son un espacio neutro, pero ¿por qué hablamos desde ahí y cuál es nuestra responsabilidad de hablar desde ahí? Creo que eso es lo interesante, preguntarnos qué es lo que hacemos cada uno como parte de las instituciones, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, que hay pues líneas de políticas culturales, federales, estatales, municipales, universitarias. Si no hay una convergencia con los pensamientos con ellas, es necesario que el artista busque otro espacio o cómo romper esa coyuntura y esa interdependencia. Pienso, por ejemplo, en las becas, ¿no? Si no hay becas por parte de las instituciones gubernamentales, de pronto hay que buscar para otros lados y eso no es tan sencillo, ¿no? Conseguir ese dinero. Pues yo pienso que en este ecosistema tiene que haber de todo, becas por un lado, pero también se tiene que pensar en mecanismos a partir de los cuales los artistas puedan
tener medios de subsistencia, ¿no? Como potenciar, por ejemplo, a las galerías, las becas. Sin duda, el Estado tiene como esa responsabilidad y sobre todo en estados donde la desigualdad es tan grande como este país, si no hay estos soportes, hay muchos artistas que no pueden acceder a tener una producción. Yo creo que sí es muy importante y también creo que las instituciones deben estar abiertas y preparadas para ser parte de… Para jugar en esta tensión que siempre el arte les va a proponer. El arte va a poner desafíos a las instituciones y tienen que estar abiertas a negociar en esa tensión. Sí, más que una ruptura, estoy totalmente de acuerdo. Tiene que haber negociaciones, vinculaciones y formas de relacionarnos, ¿no? ¿Cómo has visto tú en la interacción del público con el arte? De pronto hay arte que no alcanza a ser como que el conecte o a estar muy elevado y que el público no alcanza a entender. ¿Cómo tú percibes esa relación entre el arte y el gran público? Para mí un museo es una ecología, entonces presentamos exposiciones al público general y también exposiciones que tienen interés a un poco de gente con conocimientos específicos. Las instituciones de arte, igual de las educaciones, deben ofrecer puntos de acceso a más información. Eso por lo menos es mi filosofía. Entonces, para tener exposiciones con una gran cantidad de público, es un éxito por su propia razón, pero más importante es para abrir puertas de estas personas que tienen su primera experiencia de arte a conocer más si quieren. Y en la mayoría de museos tenemos varios espacios, entonces hay proyectos muy públicos en unas galerías y proyectos de artistas jóvenes en otros. Y lo que observé en los últimos par de meses, la mayoría de las visitantes no le interesa el nivel de artista cuando están dentro del espacio, le interesa ver las obras. Y eso es una de las puertas que podemos usar para introducir nuevos artistas y nuevas ideas a un público más amplio. ¿Qué opinan del trabajo ya así en concreto y final, como para ir cerrando la entrevista, de los trabajos expuestos o propuestos más bien para esta 9ª Bienal de Arte Visual y Universitario? La diversidad, sobre todo, prácticas de pronto, como decíamos, el grabado, la fotografía, que podríamos asociar como medios tradicionales, que me parece que no hay que hacerlo porque justo se pueden hacer piezas muy… pues sí, muy desafiantes con medios muy antiguos como el dibujo, pero sí una diversidad de prácticas y artistas que se mueven en distintos ámbitos de creación y también de gestión o de otro tipo de performatividades, en fin. Creo que eso también nos habla de cómo ves esta muestra, ¿no? Que no es nada más como el lado del jurado, sino que también sería del lado de los participantes, sin spoilers, pero que sí hay como también otras formaciones que alimentan la formación artística, ¿no? En sí, y que no es, a veces se cree como que ya la carrera artística es una especialización en sí, ¿no? Y que al contrario tenemos que permearnos y siempre estar como más abiertos de que esto va informado de otras cosas y no solo de otras disciplinas, sino como de gente que está también experimentando y va de un lado a otro, no solo en los medios, sino en los campos de conocimiento y también en los registros que podemos encontrar y que ahora se congregan como en esto, que es una convocatoria muy específica, pero que pensarnos así justamente en esos diversos registros como de la educación, de la profesionalización del arte, que es lo que más enriquece, ¿no? La experiencia con estas piezas y en general con el arte, ¿no? Muy bien, pues les agradecemos mucho. Tania Edo, Ana Cristina Flores, Kit Hammonds. Esto es parte de los resultados que se darán a conocer en breve sobre la 9ª Bienal Internacional de Arte Visual Universitario. Y pues quédense, estas son las redes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada. Uniradio va conmigo.